era imposible de derrotar esta persona. Y le digo, pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas a hacer otra cosa? Lo que él me dice es, ¿sabes lo que pasó? Que cuando me dijiste eso por primera vez me fui a casa y me hice esa pregunta. Y la pregunta que me hice fue, si yo no estuviera resolviendo este problema con esta compañía, ¿qué estaría haciendo yo con mi vida? Y mi respuesta fue, yo estaría empezando esta compañía. Ese es el tipo de emprendedor que me gusta. Esto es su vida, ¿no? El apego al problema es que esto es su hobby. Es lo que quiere hacer de su tiempo. ¿Cómo mides la tenacidad en un emprendedor? Esa es la pregunta del billón, ¿no? Mis preguntas antes de invertir van bastante enfocadas a conocer a la persona. Estamos en la revolución industrial, probablemente la más potente de todas, por varios órdenes de magnitud. Tienes al mismo tiempo convergiendo fuerzas como inteligencia artificial, blockchain, quantum computing, robótica, realidad aumentada. Puedes seguir. Genética, antes una compañía como un Shopify o algo así tardaba 5 o 7 años de media, llegaban 100 millones. Ahora, 5 tíos en un cuarto, 4 ingenieros, en 6 meses, un equipo de 4 tíos, te llegan a 10 millones de facturación. Yo creo que es importante es que la gente se enfoque en lo que sabe hacer. Cuando dices, en este sector he encontrado oro, si tú no perteneces a ese sector, si eso no es lo obvio para que tú lo hagas, te vas a poner en desventaja. Entonces, esos son los sectores que realmente me han sorprendido mucho, donde yo he dicho, aquí hay oro. Bueno, pues aquí estamos otro día más en un episodio que a mí especialmente me hace mucha ilusión. Tenemos hoy un invitado nuevamente ilustre. Estrella, español, con una experiencia increíble. Le gusta mucho invertir en startups. Ha invertido, creo, corrígeme Álvaro, en más de 100 compañías, todas early stage, seed and pre-seed. Y bueno, pues a mí me encantaría comenzar preguntándote de todas esas empresas que ha invertido Álvaro, ¿hay alguna que sea tu buque insignia? No que te haya dado más rentabilidad, sino esa empresa que te ha enseñado más y en la que te basas, que te haya dado mejor experiencia o mejores aprendizajes. ¿Cuál sería? Sí, bueno, es complicado porque son 15 años de experiencia invirtiendo en Venture Capital, son más de 120 startups ya, y hay algunas que han tenido mucho éxito, ¿no? Tuve la suerte de invertir súper temprano en una compañía de videojuegos llamada Supercell en Finlandia, que se hizo enorme. Se vendió a SoftBank originalmente y después Tencent se la compró y es ahora uno de sus buques insignia, de sus empresas más importantes. Y en compañías como Deliveroo, que se hizo muy exitosa también en la entrega de comida a domicilio. Hay una historia de una compañía que siempre me viene a la mente cuando me preguntan por mis compañías, ¿no? Por mis participadas. Y la razón por la que me viene a la mente es casi la contraria a la que cabría esperar, que es desastre de empresa. Es decir, invertí en ella, yo creo que una de las primeras en las que invertí. Estamos hablando del año 2011. Y la empresa tenía un fundador técnico y no tenía una persona comercial. Tenía un fundador técnico que tenía 3 o 4 desarrolladores con él desarrollando un producto. Y el producto querían hacer una plataforma HTML5 para videojuegos. Pero tenían el típico problema que tienen muchas compañías en las que los fundadores son técnicos, que es, les encanta hacer prototipos, les encanta la tecnología. El código en sí es lo bonito, es lo divertido para ellos, ¿no? Entonces no tienen visión comercial y nunca llegan a poner nada en el mercado. Entonces, después de la inversión y de darme cuenta de eso que pasaba, les puse en contacto y conseguimos traer un CEO que era la persona comercial y venía del mundo de videojuegos, pero de ser una persona de ventas, de desarrollo corporativo, etc. En una empresa grande. Después de un año, más o menos, de unirse esta persona, se pelearon entre la persona técnica y la persona comercial. Y acabamos apoyando a la persona comercial, que fue quien se quedó. Desarrolló 3 o 4 productos distintos, pero además dando tumbos de un lado para otro totalmente. Desarrolló un juego que era un Tamagotchi virtual.
Desarrolló una red social para adolescentes. Después desarrolló un juego de guerra, de esos de disparar, ¿no? De disparos. Y seguíamos dándole dinero porque realmente el tipo no se rendía nunca. Era un tipo que tenía 40 años y yo estaba con él en su oficina jugando el videojuego a las 11 de la noche y me decía, espera que tengo que llamar a mi mujer, he vuelto a perder el último tren a casa, vivía en Londres y la oficina estaba a 40 kilómetros de casa y le tengo que decir que me vuelvo a quedar a dormir en el sofá. O sea, tenía 3 niños pequeños en casa y... bueno, pues para no hacer la historia tan larga, la conclusión es que yo me involucré mucho con esa compañía y conseguimos cosas muy interesantes. Conseguimos a uno de los mejores fondos de Venture Capital a nivel global, Index, que le pusiera 6 millones de libras, de hecho, para desarrollar uno de los videojuegos en una de todas esas iteraciones que no le funcionaba. Conseguimos traer ejecutivos para trabajar con él que realmente venían de compañías grandes, de ser muy senior en esas compañías, ¿no? De tener mucha responsabilidad. Y la compañía seguía dando tumbos y seguía fallando y le seguíamos poniendo dinero, ¿no? Cada vez que empezaba algo nuevo. Resulta que la última iteración ya fue, bueno, pues ya casi no queríamos ni ponerle dinero. Decíamos, ya, o sea, en algún momento ya hay que... Y consiguió una persona, como un nuevo cofundador, que tenía un perfil bueno, pero no extraordinario como algunos de los que habían estado antes. Renombró la compañía y cambiaron toda la marca y se puso a desarrollar lo que en este caso era un videojuego menos serio, más como casual, estilo Candy Crush, así de jugar en tu tiempo libre. Y en 12 meses crecieron muchísimo, pero no monetizando, sino que simplemente consiguieron millones de jugadores y consiguieron que esos jugadores estuvieran muy enganchados al juego y pasaran mucho tiempo todos los días, pero no estaban monetizando todavía. Y entonces llegó una de las compañías más grandes del mundo de los videojuegos, les hizo una oferta muy buena, o sea, 9 cifras, que son ya, estamos hablando de dinero serio, y se la compró. Se la compró sin que la compañía monetizara y después de 10 años de haber dado tumbos por todos lados, ¿no? Y después se quedaron en esa compañía durante un año a hacer crecer el juego y a activar la monetización. Y a día de hoy, ese juego que desarrollaron es uno de los 3 juegos que más dinero hace en el mundo. ¡Wow! Y entonces esa compañía para mí representa lo que es el mundo de la inversión temprana en las startups, ¿no? El involucrarte, el sufrir, el pasarlo mal, el que estén constantemente a punto de perder el dinero, de cerrar la compañía, el no rendirse, el decir aquí esto es mi carrera durante los próximos realmente 10 años, pase lo que pase. Y al final pues es una historia bonita porque tiene éxito. Hay muchas que no llegan a ese punto. Totalmente. Pero es esa historia bonita que dices, no son miles de millones, no es la que sale en las noticias. De hecho, la cantidad por la que ellos vendieron no está publicitada en ningún lugar, no hicieron anuncio de la venta, los fundadores no quieren que se les conozca. O sea, no es una situación de esas de cuento de hadas que todo el mundo conoce. Totalmente. Pero me parece extremadamente representativa de lo que es la inversión en estas etapas. Yo muchas veces se lo digo a mucha gente, ¿no? Y pasa mucho, como tú dices, ¿verdad? Que a veces pasa y a veces no, pero en el seed y en el pre-seed pasa eso, que importa mucho la experiencia de esa persona, todo lo que ha traído, igual lleva 6-7 años trabajando y no ha dado con la tecla y en un momento que la pega. Y pasa, por ejemplo, Usain Bolt tuvo 4 años entrenando para luego en 8 segundos ganar no sé cuántos millones y no sé cuánta popularidad y no sé cuánta fama. Pasa mucho, como Picasso, que te pintaba un toro en 15 segundos, pero lo pintaba gracias a que estuvo 20 años perfeccionando y estudiando y todo esto de la pintura. O sea que yo creo que en la inversión efectivamente pasa eso que tú acabas de describir, que muchas veces al final llega el éxito y con mucho trabajo que hay detrás que la gente no ha percibido, no ha visto, no ha vivido, ¿no? Que bueno. Sí. Exacto, imagínate que hubiera pasado con esta compañía todas las cosas que sucedieron que podían no haber sucedido, ¿no? No sé, que no les llegara la subvención o la devolución de los impuestos del año X y se les acabara el dinero, ¿no? Que cuando le presentamos a alguno de estos fondos que terminó invirtiendo cantidades más grandes hubieran dicho que no,
que el último cofundador no hubiera entrado en la compañía, hubiera decidido no hacerlo, ¿no? O que no hubiéramos estado en ese momento, porque también el timing, la temporalidad de los momentos claves de la compañía es súper importante. Esta compañía se vendió en el año 2021, que era un año en el que todo iba así, ¿no? Y particularmente después de COVID, todo lo que era remoto, todo lo que era entretenimiento, lo que podías hacer cuando estabas en tu casa, fueran videojuegos o fuera Zoom y las videoconferencias, ¿no? Todo estaba así. Luego llegó todo lo del invierno de tecnología más tarde, se secó toda la parte de inversión, etcétera. Pero en ese momento llegaba todo el mundo y decía, yo me tengo que comprar algo que funcione, me lo tengo que comprar y tengo que pagar lo que sea por ello, ¿no? Entonces, también el factor suerte también tiene, claro, o a lo mejor ser inteligente de ver el momento en el que estás y saber cuál es el siguiente paso en el momento adecuado. Pero para mí lo interesante es ver que hay muchos puntos en los que, un poco representativo de la vida también, en los que podías haber ido por la derecha y vas por la izquierda. Eso es lo que me gustaría preguntar, entender cuál es el aprendizaje, o sea, viendo esta experiencia que viviste, me imagino que habrás sacado unos aprendizajes y a partir de ahora, ¿qué son esos aprendizajes que tú entender mejor el talento que tiene la persona? ¿A qué le pone realmente atención, dedicación basado en eso que aprendiste con esta historia? Hay una frase que, bueno, no sé, supongo que no la haya inventado yo, pero que me gusta mucho hablar de ella, una expresión que yo le llamo apego al problema. Es decir, lo que esta persona tenía, que realmente muy poca gente tiene, aunque muchos queramos representar que sí que lo tenemos, es que era imposible de derrotar a esta persona. Es decir, cuando tú tienes 40 años, tienes 3 niños pequeños y llamas a tu mujer por tercera vez este mes y le dices, me quedo a dormir en el sofá. Tenacidad, ¿no? Para ti eso es tu vida. Entonces, yo tengo un emprendedor ahora que va por un camino no demasiado diferente y ya se ha quedado sin dinero 2 veces. Y el producto, que además creo que es muy bueno y es muy visionario, no está teniendo mucha adopción en el mercado, por lo que yo interpreto como que está un poco adelantado a su tiempo. Para mí esa es la razón. Puede ser que no haya nada ahí, está claro, pero para mí es un poco que se ha adelantado a su tiempo. Y yo hablo con el emprendedor, es uno de mis emprendedores más cercanos, estoy en el consejo de administración de él y bueno, nos vemos con mucha frecuencia. Y le digo, pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas a hacer otra cosa? La vida es larga, ¿no? Y lo que él me dice es, ¿sabes lo que pasó? Que cuando me dijiste eso por primera vez me fui a casa y me hice esa pregunta. Y la pregunta que me hice fue, si yo no estuviera resolviendo este problema con esta compañía, ¿qué estaría haciendo yo con mi vida? Y mi respuesta fue, yo estaría empezando esta compañía. Claro. Y el tipo dice, me da igual, o sea, es otro que él va a cumplir 40 años ahora, vive de alquiler, no tiene nada a su nombre, a su novia se la lleva de un lugar a otro dependiendo de dónde se pueda permitir vivir y el tipo, o sea, esto es su vida, ¿no? El apego al problema es que esto es su hobby, es lo que quiere hacer de su tiempo. Antes de seguir, quiero parar un momento para agradecerte que estés aquí. La verdad que nos ayudará mucho si nos puedes dar un like y suscribirte al canal. Es un gesto sencillo, pero muy poderoso. El hecho de ayudarnos y incitar a esta comunidad que siga creciendo. Y si no te importa, ponnos algo también en los comentarios, aunque sea alguna palabra, porque el algoritmo de YouTube lo agradecerá tanto como nosotros. Muchas gracias. El reto, Álvaro, es cómo mides la tenacidad en un emprendedor, porque te requiere tiempo. Esto lo has aprendido después de estar 4 años con el tío, pero claro, cuando llega un inversor y te presenta algo y tienes que calibrarlo y viendo su pitch deck y tienes media hora, ¿cómo tú tienes alguna manera de ver la tenacidad o alguna forma de valorar eso? Esa es la pregunta del billón, ¿no? Porque si lo supiéramos todos, claro. yo solo apoyaría a emprendedores así, si lo supiera. Tengo maneras de intentar disminuir mi porcentaje de error y son bastante variadas. Primero, yo en las reuniones, de hecho mi equipo siempre se ríe un poco por esto, porque yo soy el que fundó el fondo y generalmente el último que suele hablar con los emprendedores.
Y claro, mi equipo ya, no, les preguntamos por las métricas y cuál es su visión de dentro de 10 años y les preguntamos por la competencia y ya vimos todo el data room y yo llego a la reunión y digo, bueno, ¿y tú creciste en una ciudad grande o pequeña? ¿Y cómo ibas al colegio? ¿Caminando o en bicicleta? Oye, ¿y cuál fue tu primer manera de ganar dinero? ¿Recuerdas algo que hicieras en el colegio para, no sé, vender papeletas para la rifa de Navidad? ¿O qué recuerdas de...? Y claro, todo eso está únicamente enfocado a conocer a la persona, Claro. a entender qué es lo que mueve a la persona, ¿no? Les pregunto por sus hobbies. ¿A qué dedicas? ¿Cuántas horas trabajas al día? Porque eso es una buena pregunta, porque si alguien te dice 16 horas, dices, no sé, porque si esta persona no hace nada con su vida más que trabajar y ni siquiera duerme bien, pero claro, nadie te va a decir 5 horas, porque tampoco le vas a dar. Entonces, la respuesta a esa pregunta es muy interesante. Te dice mucho de cómo las personas valoran su entorno, porque si te dice trabajo 8 horas, le dices bien, entonces tienes 6 u 8 horas todos los días para hacer otras cosas. ¿Qué haces? No es que sea negativo trabajar más o menos, es que el resto de tu tiempo lo empleas para algo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y ahí vas descubriendo bastantes cosas que la mayor parte de los inversores no van a descubrir, como dices, hasta un par de años más tarde cuando te estás tomando una cerveza un día, Claro. porque es el momento que tienes para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, uno es que mis preguntas antes de invertir van bastante enfocadas a conocer a la persona. Dos es, como somos un fondo relativamente nuevo, tenemos un enfoque muy fuerte en los datos, en recopilar información. Entonces, ponemos un cuestionario delante de los fundadores que tienen que rellenar y que es un cuestionario muy amplio que está enfocado a entender cómo puede una persona resistir momentos difíciles, ¿no? Pero está muy escondido. No le preguntamos, oye, Claro. ¿qué hiciste cuando se murió tu perro? ¿No? O sea, no es una pregunta directa, sino un poco entender. Y de esos obtenemos datos que científicamente demuestran que las personas que tienen unas determinadas características son personas que generalmente resisten mejor. A mí me gusta mucho entender momentos de dificultad. También pregunto mucho a los emprendedores por eso. Me da la impresión de que si tú has tenido una vida difícil, no me da la impresión, sabemos que si tú has tenido una vida difícil, tienes más resistencia cuando te quedas sin dinero y dices, este es un problema pequeño en la vida. Realmente yo ya pasé 20 cosas peores, ¿no? Y luego, después de todo eso, hay una cosa muy cualitativa. Eso es más cuantitativo. Para mí hay una cosa muy cualitativa, que es esta persona haría otra compañía si esta fracasara y esa compañía sería en un sector distinto. Es decir, a mí, y esto es controvertido, a mí no me gustan los emprendedores que hacen de todo. No me gustan los emprendedores de profesión, que te hicieron una red social y luego la vendieron y luego empiezan una compañía de cripto y la venden y después empiezan una compañía de ventas B2B, ¿no? Esos emprendedores no son para mí. A mí me gustan los emprendedores, una vez más, con apego al problema. Entonces, ¿qué es apego al problema? Siempre recuerdo una chica en Latinoamérica, en Argentina, que era una emprendedora y me estaba pues haciendo el pitch de su empresa, ¿no? Y el pitch era 1 minuto y me decía, su empresa era de educación financiera. Y me decía, Sara, cuando tenía 30 años tuvo una niña, ¿no? Y su marido trabajaba, ella se quedaba en casa y su marido trabajaba y era el que proveía, el que traía el dinero a casa. Y era una familia de pocos recursos. Entonces, un día repentinamente su marido se murió y no tenía seguro de vida. Y entonces a Sara la sacaron de su casa, se quedó sin nada, tuvo que irse con la niña y con la familia a lugares de ayuda social, a dormir, y tuvo que empezar de cero otra vez. Sara es mi mamá. Y dices,
O sea, esta persona está empezando una empresa de educación financiera para la base de la pirámide cuando a su madre le pasó eso y ella pasó por eso. Entonces, esta chica no se va a ir a hacer otra cosa. Esto es su vida, ¿no? Sí. Tengo historias de hecho, tengo una compañía en cartera, una participada, de un chico también tiene como 45 años y están haciendo una compañía para prevención de Alzheimer, clínica, prevención clínica, o sea, fundamentalmente para mantener el cerebro activo. Es mucho de cuestiones que tienen que ver bastante con videojuegos, ¿no? Con estimular el cerebro. Y su padre tiene Alzheimer y él tiene el gen que hace 12 veces más probable que él desarrolle Alzheimer en su vida. Entonces dices, es que este tipo, si esto no va bien, claro, no se va a ir a empezar una red social. Eso no es su carácter, no es lo que él hace, ¿no? Ese es el tipo de emprendedor que me gusta. Entonces, respuesta muy larga para decir, para mí, lo que yo defino con la expresión apego al problema es ¿por qué estás haciendo esto? Y hay gente que realmente hace esto porque esto es su vida, porque no lo va a cambiar. Y esa es la gente que, volviendo al primer emprendedor que describía, no lo vas a parar, algo va a suceder. Para mí ese es el aprendizaje. Esta persona va a tener éxito. No sé si definir éxito como que lo va a vender por mucho dinero, que la va a hacer rentable, que va a ayudar a mucha gente, pero este no es un tipo que vaya a cerrar la puerta hoy y diga mañana no vuelvo. Entonces apuestas más por el jinete, ¿no? que por el caballo, por lo que veo. Y además tienes ese detector de verdad, ¿no? De coherencia, ¿no? Como lo que podía ser en el toreo, esa verdad, ese momento, que a veces es un poco más de aquí, a veces, ¿no? Dices, este tipo va a hacer, o esa chica va a hacer lo que dice que va a hacer, y es que me lo creo, ¿no? Sí. Empieza un poco por ahí, ¿no? Sí, de hecho, para mí esto es muy comparable. Lo que nosotros hacemos, luego, en etapas más avanzadas, cuando las empresas crecen, cuando empiezan a generar una cantidad importante de ingresos, ahí tienes cosas que medir, ¿no? Funcionan de la misma manera que si la empresa no fuera tecnológica. Exacto. Le aplicas un múltiplo a los ingresos o a la rentabilidad que tienen, al beneficio que generan, para decir, bueno, esta es la valoración de la empresa, ¿no? Aquí no. Yo no tengo esos elementos. Muchas de las compañías en las que yo estoy mirando invertir no tienen un producto. Y si lo tienen es un prototipo. Esa es la magia del seed y del pre-seed, que claro, no tiene ya una serie B, C, D. Mientras más avance se parece a invertir en el Nasdaq. Oye, claro, a cuánto crece, cuál es su margen, su EBITDA, su TAM, sus competidores, su tal. Pero al principio, antes cuando hablabas de data room, un pre-seed, el data room, claro, no sé qué puede haber ahí en el data room de un pre-seed. A mí, de todo lo que he visto y todo lo que he invertido, a mí sí la inversión temprana me parece dificilísima. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil y para mí yo lo comparo siempre un poco porque creo una comparación que la gente tiene más presente. Esto es como ir a un partido de fútbol de niños de 15 años y descubrir quién va a ser Messi. Exacto. Entonces, lo estás viendo y dices, es que este juega muy bien. Esa definición me ha gustado mucho. Así es. Claro, juega muy bien, pero ¿y la familia que tiene alrededor va a permitir que se desarrolle como individuo desde los 15 hasta los 20? Y es muy delgado, corre mucho, es muy rápido, pero es muy delgado. Y si le dan una patada en juveniles cuando tenga 17 años, se le va a cortar su carrera ahí. Entonces, hay muchos elementos que tú no puedes prever digamos, el Real Madrid y el Barcelona hoy necesitan centrocampistas y tú eres defensa central. Dices, oye, pues es que no es lo que necesito. Entonces, si no te va a fichar un equipo de esos hoy, a lo mejor dentro de 2 años tu oportunidad ya no está ahí. Hay muchas circunstancias que están fuera de tu control y que definen si vas a llegar o no vas a llegar. Y pasa lo mismo con las startups. Entonces, ¿cómo identificas tú como inversor, digamos, como descubridor de ese talento de 15 años? ¿Cómo identificas que ese chico tiene probabilidades de llegar? La probabilidad no va a ser nunca 100%, pero lo que vas viendo son esos factores. Dices, bueno, este tipo tiene la actitud de ir más al gimnasio para ponerse más fuerte. Su familia es estable y le va a proveer ese apoyo. Tiene una buena disposición para aprender cuando sus entrenadores le dicen muévete de aquí a allá o aprende esto. Se queda hasta las 7 de la tarde entrenando cuando los demás se van a las 4 a casa. Y dices, sí. Bueno, pues la probabilidad ahora en lugar de ser el 5% es el 20%. Sí. Estoy mejorando mi probabilidad de que eso suceda.
Sí, sí. Me parece No, es una que- forma de explicarlo brillante. No, si es que además es así. Y además, no sé tampoco cómo convences a algún family office que tiene una inversión poco diversificada de esa ABC. Oye, mira, tenéis que tener también una partida en Venture Capital. ¿Cómo es tu approach hacia ellos? Porque sé que también venías de ahí un poco, ¿no? Sí, es muy interesante precisamente porque yo vengo del mundo de Family Office. Y al final, la realidad es que esto es una cosa que para mí es extremadamente importante y que hablo con todos mis inversores. Nosotros tenemos 33 inversores en el primer fondo y con cada uno de ellos me he sentado, a veces casi me hace gracia porque varios de ellos son inversores en private equity o banqueros, gente de finanzas, y me he sentado con ellos y me dicen, Álvaro, y yo les digo, es que me da igual, yo quiero tener esta conversación porque lo que nosotros hacemos tiene un riesgo elevado. El retorno potencial es muy elevado y por fortuna a mí me ha tocado que en las inversiones que he hecho hasta ahora en conjunto, como conjunto, el retorno ha sido muy elevado, ha sido muy bueno. Pero esto puede ir de dos maneras. Entonces, cuando yo tomo un riesgo muy elevado, se me pueden caer las compañías y de hecho se me caen muchas. Y pasar del 5% al 20% de probabilidad quiere decir que 4 de cada 5 veces se te va a caer. Y tengo que estar preparado para eso y tú también, y quiero explicarte lo que aquí puedes perder dinero y además estás tomando un riesgo elevado. Y claro, eso, hay alguno que me dice, sí, yo estudié finanzas en la universidad, lo entiendo. Y digo, sí, pero es que tu dinero va a estar aquí Claro. y yo soy el responsable. Entonces Sí. quiero que eso quede muy claro, que no vengas, si te pierdo la mitad del dinero, no vengas dentro de unos años a decirme, oye, que yo no lo sabía, ¿no? Que esto Claro. no me lo contaste. Entonces, la historia tiene dos caras. Y entonces cuando lo extrapolamos y lo movemos al mundo de los family offices, que generalmente tienen una cantidad más grande de dinero para invertir, lo que yo siempre les cuento, también soy muy concienzudo en ir al detalle de la diversificación de activos. Es decir, yo le digo, bueno, vale, tú tienes 2.000 millones para invertir, muy bien, pero ¿cuánto estás invirtiendo en cada cosa? Porque si estás invirtiendo 1.000 de esos 2.000 millones en venture capital, te tengo que decir que te estás equivocando. Eso no se puede hacer así, porque hay que generar retorno diversificado en distintos tipos de inversiones, en distintos tipos de clases de activo. Entonces, lo primero es aportar o, digamos, separar una cantidad o un porcentaje adecuado de tu cartera de inversiones para invertirlo en venture capital. Y toda esta gente generalmente lo mete en el mismo saco de los activos de riesgo, de los activos que son más como empresas de growth, empresas de private equity, lo que se llama activos alternativos. Y luego, el problema para Venture Capital generalmente es que Venture Capital es el hermano pequeño de esos activos alternativos. Entonces tú le dices, oye, deberías meter este porcentaje en activos alternativos y te dicen, muy bien, eso lo tengo. Y dices, ya, pero de eso deberías poner tanto en Venture Capital. Y no, eso no, porque yo lo que quiero son compañías que me demuestren que tienen el retorno, o sea, el ingreso, el cash flow están generando y que me puedo fiar más, ¿no? Y ahí es cuando tienes que volver al argumento inicial. Dices, pero es que esto es de alto riesgo. Claro. Es decir, lo que tú estás diciendo es que no quieres tomar riesgo y para un porcentaje de tu cartera de inversiones deberías tomar un riesgo más elevado, ¿no? Entonces, hay mucha labor de educación de cómo segmentar y luego ya al final sí que es cierto que una vez llegado al hecho de que ellos invierten en Venture Capital, estás compitiendo con mucha gente. Hay muchos fondos de Venture Capital y lo que tienes que hacer es diferenciar tu producto y decir, estas son las razones por las que mejor invertir en mí que invertir en el que te acaba de presentar ayer su proyecto, ¿no? Y una cosa yo comparto mucho, una cosa de los argumentos que yo uso para cuando me toca hablar de, oye, ¿por qué invertir en early stage ahora? Yo digo, estamos en la revolución industrial, probablemente la más potente de todas, por varios órdenes de magnitud. Tienes al mismo tiempo convergiendo fuerzas como inteligencia artificial, blockchain, quantum computing, robótica, realidad aumentada, puedes seguir, genética, y claro, eso lo que hace desde mi punto de vista es que está empoderando a cualquier persona que quiere emprender, pues tiene en su mano unas tools, unas herramientas que no tenían nunca, ¿no? Entonces, eso, ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que antes una compañía como un Shopify o algo así tardaba 5 o 7 años de media, llegaba a 100 millones, las que tenían éxito. Ahora, 5 tíos en un cuarto, 4 ingenieros, en 6 meses, un equipo de 4 tíos, te llegan a 10 millones de facturación. Entonces, todo va más rápido.
Entonces, como todo va más rápido, el mundo está cambiando a una velocidad más rápida, el early stage para mí ha ganado mucho atractivo. Si quieres, estas compañías que van a cambiar el mundo, quieres estar ahí, tienes que tener una presencia en ese early stage, ¿no? De hecho, una cosa que está pasando mucho, que me parece muy interesante como tendencia, es que la conversación está cambiando de ¿puede esta compañía generar 10 millones de facturación este año? Antes eso ni se pensaba. Es decir, yo cuando empecé a invertir en Venture Capital y ponía el dinero en una compañía en la primera ronda de financiación, y si alguien me preguntaba ¿cuándo va a generar esta compañía 10 millones de facturación? Yo decía, bueno, con la cantidad de cosas que tienen que pasar para que llegue hasta ahí, y si tienen mucha suerte, incluso ellos en el plan de negocio ponían dentro de 4 años. Claro. Hoy sabemos que hay, iba a decir muchas, el porcentaje es muy pequeño, pero hay algunas compañías que consiguen arrancar muy rápido y llegar a los 10 millones de facturación muy rápido. Entonces la conversación ahora ha pasado a ¿cuál es la sostenibilidad de eso? Es decir, ¿vas a pasar de 10 a 100 el año que viene o vas a pasar de 10 a 5? Porque esto lo hablaba esta semana bastante con ejecutivos de compañías grandes y que algunos de ellos son incluso responsables de las inversiones de Venture Capital dentro de sus compañías. Y lo que ellos me decían es que las empresas grandes históricamente han sido extremadamente lentas en adoptar la innovación. Y los ciclos de ventas, cuando tú vas con tu producto de tu startup a una compañía grande, eran 2 años, ¿no? Y ahora lo que dicen es, para el producto adecuado que esté resolviendo, que esté dando una solución al problema que nosotros tenemos hoy, en 1 mes, en 3 meses, lo puedo firmar y puedo empezar a utilizarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de la misma manera que tengo esa flexibilidad y esa agilidad para adoptar ese producto y esa innovación, la tengo para cambiar. Porque ahora yo he descubierto que si en 1 mes puedo hacer la integración en lugar de pasar 5 capas de aprobación internamente, etcétera, si esto no me funciona, al día siguiente digo, cambio a otro producto. Entonces, esos 10 millones que tú has generado de facturación no los tienes asegurados como lo tenías antes para el siguiente año. Y aquí es donde voy a vender un poco mi libro y decir que para mí, en un mundo así, que evoluciona de esa manera tan rápida, cuando no tienes una diferenciación a través de la tecnología, porque como dices, los siguientes 5 en un cuarto que desarrollen algo en 6 meses pueden estar trabajando ya en ello. Para mí solo tienes 2 maneras de diferenciarte. Una es la distribución, que es, bueno, si yo le voy a vender a las compañías de seguros, conozco a todos los ejecutivos de las compañías de seguros, para mí la distribución es cara y es lenta. Es decir, cuando tú tienes acceso a los ejecutivos de todas las compañías de seguros, es porque has sido tú un ejecutivo de compañía de seguros o les has vendido productos a ejecutivos de seguros durante 15 o 20 años. Claro. Entonces es lenta y es cara. Y para mí la segunda manera de crear diferenciación es donde nosotros nos estamos enfocando como fondo, que es en la experiencia del usuario. Es decir, ¿por qué yo renovaría mi suscripción a este producto una vez que he identificado que es la solución a mi problema y que quiero pagar por ella? El año que viene me quedo si la experiencia que estoy teniendo utilizando ese producto es buena, si no tengo una razón para decir esto no está solucionando mi problema. Y yo siempre digo que la experiencia del usuario es extremadamente amplia, porque experiencia de usuario la gente piensa que es comprar un usuario, ¿no? Pagar por un usuario, no sé, adquirirlo en una plataforma de Facebook, en Google, etcétera, ¿no? Pero es que cuando te pones a pensar en las compañías que más éxito tienen en el mundo, las compañías más grandes del mundo, Apple es una compañía de experiencia de usuario, porque el diseño es mejor que el de los demás, la usabilidad es mejor que la de los demás. Amazon es una compañía de experiencia de usuario, porque su aplicación, si lo comparas con Apple, rápido, es fácil de encontrar. La aplicación en sí no funciona de la manera que Apple, no es bonita, no, pero Amazon es servicio al cliente. Es decir, cuando tú tienes un problema, te va a llegar rápido. Si no te llega, te lo van a solucionar en 2 minutos. Entonces, esas 2 compañías, de manera muy distinta, tienen al cliente feliz y el cliente no busca cambiar al año siguiente de producto. Entonces, la razón por la que nosotros nos centramos, aparte de que tenemos experiencia de muchos años en ello y es lo que tiene sentido para nosotros por la experiencia anterior, pero la razón por la que nos centramos en la experiencia de usuario es que yo, en un mundo que evoluciona a esta velocidad, lo que veo es que las compañías se tienen que enfocar mucho más en mantener al cliente una vez que lo han conseguido. Claro.
Pues el que tenga ya distribución y experiencia de usuario, eso ya evidentemente lo va a petar. Pero claro, el que ha tenido hasta la distribución, que creía que todo esto era jauja, ahora va a tener que contar con la experiencia de usuario. Es clave, ¿no? Si quiere sobrevivir. Yo creo que es la diferencia. Y al final, una cosa que está pasando también mucho con nosotros es que precisamente porque, como dices, que va a funcionar muy bien aquel que tenga las dos cosas, muchas veces nosotros coinvertimos con fondos que están mucho más verticalizados. Si invertimos en el sector salud, pues es un fondo del sector salud. Y ellos tienen la distribución, porque alguien que esté en mi posición como fundador de un fondo, pero que esté enfocado en salud, sí probablemente va a tener esa distribución y ese acceso porque es una persona que es más probable que venga de ese tipo de experiencia anterior. Y lo que está pasando mucho es que cuando es del sector salud, incluso lo que yo le vendo a la compañía cuando intento entrar en su ronda, precisamente es eso. Ya tienes al del sector salud, ya vas a conseguir la distribución. Entonces, ¿para qué quieres otro del sector salud? Realmente tu distribución no va a mejorar muchísimo. Ahora consigue a alguien que te ayude en una cosa importante en la que nadie te está ayudando. ¿Y alguna narrativa, alguna tendencia, más allá de las obvias, inteligencia artificial, algún sector que te haya sorprendido? Y dices, conocía esto y mira, me encontré aquí oro, no sé. Yo creo que, bueno, hay varias maneras de enfocar esa pregunta. Sí. Un par de respuestas diferentes. Primero, una anécdota, que es esta semana organizamos un evento en Londres que era cómo crear tu moat, como tu diferenciación en un mundo, en la era de inteligencia artificial. Y trajimos a gente para hablar realmente muy potente, ¿no? De compañías grandes de inteligencia artificial, de los inversores más potentes a nivel global e incluso un par de emprendedores que habían vendido sus compañías pues con mucho éxito anteriormente. Y una vez que terminamos el evento, se acercaron dos emprendedores que estaban entre el público. Oye, queremos hablar contigo. Y digo, claro, ¿cómo os puedo ayudar? Es que nosotros tenemos un perfil técnico. Y digo, bueno, ¿cómo de técnico? Bueno, pues yo acabo de terminar mi doctorado en Imperial College y yo lo hice en Cambridge hace 5 años y desde entonces he estado como académico desarrollando modelos de inteligencia, de machine learning en realidad, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, técnicos de verdad. Y digo, bueno, ¿y de qué es vuestra startup? Y dice, es que nos estamos mudando o sea, estamos haciendo un pivot para cambiar a la parte de voz en inteligencia artificial. Y digo, pero ¿sabéis que voz es lo más competitivo que existe ahora mismo en inteligencia artificial? Sí, pero bueno, es que ahí es donde está el dinero y nosotros estábamos haciendo, digamos, las tuberías, la parte que se utiliza para que funcione todo lo que el consumidor utiliza, pero es que ahí vemos que cualquiera lo puede hacer. Y digo, vamos a ver, vosotros os estáis renunciando a vuestra ventaja que habéis construido durante los últimos 5 o 10 años en instituciones top a nivel mundial, porque el mundo os está diciendo que ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y a cambio de eso os estáis metiendo a competir en un lugar donde está todo el mundo. ¿Tú no has pensado que los 10 años que tú dedicaste a hacer eso, yo los dediqué a construir relaciones comerciales con toda esa gente en el sector de voz y ya tengo todas esas conversaciones y mi producto será peor que el tuyo, pero yo ya estoy hablando con ellos? Es decir, has convertido tu ventaja en una desventaja. Entonces, lo que yo creo que es importante es que la gente se enfoque en lo que sabe hacer. Cuando dices, en este sector he encontrado oro, si tú no perteneces a ese sector, si eso no es lo obvio para que tú lo hagas, te vas a poner en desventaja por la facilidad que tiene la gente de construir productos técnicos. Entonces, si tú eres muy técnico, continúa siendo muy técnico. Construye los productos que son complicados de replicar para otra gente. Todo el mundo dice que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Yo no estoy muy seguro de que a mí me des un ChatGPT y me des unas herramientas de Machine Learning y pueda construir lo que esos tipos pueden construir después de 5 o 10 años metidos específicamente a hacer eso, ¿no? Entonces, eso de un lado en cuanto a cómo consideraría yo dónde enfocarme en términos de sector. Sectores que yo haya visto que haya dicho, aquí he encontrado oro.
Yo me equivoqué cuando definí la hipótesis inicialmente para nuestro fondo. Es decir, nosotros venimos, como comentaba, más del mundo de videojuegos, venimos más del mundo de las aplicaciones móviles. Y para mí, los sectores adyacentes al mundo de los videojuegos y de las aplicaciones móviles era donde nos teníamos que enfocar. No sé, conoceréis Duolingo, ¿no? Sí. Estás aprendiendo un idioma, que es sector educación, pero lo estás haciendo de una manera que es tan divertida que para ti aprender un idioma casi es lo de menos, ¿no? Es mantener mi racha de 100 días metiéndome al Duolingo y completándome. Entonces, de lo que me di cuenta fue de que los sectores que son adyacentes al mundo de los videojuegos ya tienen la parte de gamification hecha. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de producto en el mundo de los videojuegos que un día decide que se quiere salir del sector y hacer otra cosa, se mete en sectores adyacentes y entonces para ellos es muy fácil hacer lo que nosotros estamos ayudando a nuestras compañías a hacer. Y lo hacen igual que nosotros o mejor desde dentro de la empresa, ¿no? Y entonces, de repente yo me puse a hablar con compañías que le solucionan problemas al gobierno, ¿no? Piensa en cuando necesitas un visado para ir a algún lugar y tienes que hacer la cola para hacer primero la cita y luego la cola de 1 hora para que te lo den. Piensa cuando tienes que rellenar tus impuestos, que ya de por sí es bastante desagradable como ejercicio, pero además es una experiencia de usuario terrible, ¿no? Nadie consigue hacerlo en 10 minutos rápidamente, ¿no? Entonces, relacionado con el gobierno, pero piensa en sectores grandes de la economía como cuando tú le vendes a una empresa, o sea, alguno de los bancos grandes en España que le está vendiendo a empresas. Piensa que las empresas a día de hoy para pedir un crédito o tú para pedir una hipoteca. O sea, el proceso largo. Es un proceso largo, es difícil, es complejo y es ir a sentarte y decir, oiga, mire, yo tengo esta situación y entonces lo que descubrí y cómo modificamos nuestra tesis es que cuanto más te alejes de los sectores en los que esto ya está sucediendo, cuanto más te vayas a los sectores que realmente de manera muy interesante son los sectores grandes de la economía digital. Te vas a finanzas, te vas a educación, te vas a salud, te vas a lo que está relacionado con el gobierno, a las aseguradoras, te vas incluso a sostenibilidad, a todo lo que está pasando ahora que tiene que ver con el cambio climático, donde se está invirtiendo muchísimo en toda la parte de encontrar, para la transición energética, encontrar soluciones. Todos esos sectores son experiencias que cuando te pones a pensarlo dices, wow, pues ahora piensa en Apple y Amazon que describíamos antes, piensa en estas compañías. Dices, o sea, ¿dónde quedó la experiencia de Apple cuando yo voy a pedir una hipoteca o cuando tengo que pedir un visado? Exacto. Sí, sí. Entonces, esos son los sectores que realmente me han sorprendido mucho, donde yo he dicho, aquí hay oro, aquí hay mucho que hacer y si consigues que esta experiencia sea una buena experiencia de usuario, ¿cuánta gente pide hipotecas al año? ¿Cuánta gente pide un seguro de coche? ¿Cuánta gente necesita viajar a nivel internacional a lugares donde necesita un visado? Todo esto a nivel global, porque luego nosotros también, a lo mejor estamos acostumbrados a que en España no necesitas visado para muchos países, pero claro, vete a la India y mira a ver cuando la gente tiene que salir de la India o China, cuántos países necesita hacer esto, ¿no? Entonces, me ha resultado muy interesante encontrar que realmente los sectores más interesantes por ser más grandes, los mercados más grandes, son los sectores que menos han cuidado la experiencia de usuario históricamente. ¿Y qué startups vienen? Mójate un poco. ¿Qué startups vienen ahí? La problemática, te la compro al 100%. ¿Quién viene ahí potente? ¿Quién viene fuerte ahí haciendo cosas que para que los que nos estén viendo, si quieren saber más o aprender más, qué startups ves ahí con mucho potencial o que te gustan más? Yo, mojarme en startups específicas, o sea, te puedo contar de lo que hemos visto en nuestra cartera. Me gusta más hablar de problemas, pero sí tenemos varias startups en cartera que están enfocándose en este tipo de problemas. Pues hablábamos antes de esta compañía Stitch Health que está resolviendo el problema de los ensayos clínicos, ¿no? Que todo el mundo lo ve como un problema farmacéutico, un problema de salud. Sus inversores son inversores de ese sector, los fundadores de la compañía vienen de ese sector y al final es un problema de que el voluntario, la persona que voluntariamente esté en tu ensayo clínico, sea una persona que quiera estar ahí y que no lo empujes a salirse del ensayo clínico, pues quizá porque tiene demasiadas citas, porque no las encuentra, las citas, porque no puede hablar con su doctor.
Y aquí es donde yo siempre hablo de la importancia de las distintas fases de lo que nosotros hacemos y de la experiencia de usuario. Hablábamos también antes de ello, ¿no? De quién es el perfil, cuál es el perfil de tu usuario, quién es tu usuario, ¿no? Entonces, una cosa que es muy común es que las compañías no segmenten bien sus usuarios. Cuando tú hablas de un ensayo clínico, estás hablando de una persona que está enferma. Estás hablando, el perfil es una mujer de 60 años a la que le acaban de diagnosticar con cáncer de mama. Ese es el perfil más común, ¿no? Entonces, ahora pones una experiencia de usuario delante de esta persona. ¿Y qué te vas a poner? Candy Crush. O sea, no es serio, no es adecuado para la edad. Entonces, tienes que empezar con cosas tan básicas como esta persona se conecta en su ordenador o se conecta en su teléfono. Porque es una mujer de 60 años. ¿Actúan de la misma manera que yo, que sacan su teléfono y dicen, a ver, me voy a descargar una aplicación? ¿O no? ¿O es un comportamiento diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo luego hago la aplicación más bonita del mundo y resulta que ahí no es donde está mi usuario, le creo la fricción en el hecho de que el dispositivo que tiene que utilizar es diferente, ahí ya perdí el usuario el día 1, en la primera interacción, ¿no? Entonces, de vuelta a los problemas que identificamos, he mencionado bastantes de ellos, pero son los sectores en los que yo realmente estoy emocionado. Los problemas que me emocionan son los que a todo el mundo le aburren. Cuando llega alguien y me dice... Solo buenos negocios, claro, porque ahí es donde está la oportunidad, donde está todo el mundo... Creo que el sector es más... El inmobiliario, por ejemplo. Hasta llamarlo un poco casposo, perdón, pero es que es... Hipotecas, eso es horrible. ¿Sí? La experiencia de usuario, mucho que hacer para compraventa de una vivienda por un no residente o incluso un residente. Pero son sectores que, bueno, ahora las stablecoins que lo hemos estado hablando ahora viene un poco a aliviar. Yo ya estoy viendo, para el tema hipotecas, ya estamos viendo gente que tiene cripto, tiene Bitcoin, que se está dando un valor. Y mire, yo es que no paso, yo no quiero vender mi Bitcoin para comprar una casa, pero lo querría usar de colateral, que me den un préstamo en stablecoin inmediatamente, ¿vale? Lo vayan pagando asumiendo el riesgo, ¿vale? Eso se hizo ya en el año 2020, 2010, cuando pegó, no, de hecho antes del 2020, bueno, 2020, 2021 y 2017 ya empezó el tema de... Lo que pasa es que con la volatilidad que tenía, claro, a pesar de que la gente se cogía mucho colchón, al final, pues... Pero no veo todavía yo un player fuerte, si están las plataformas estas como Aave y demás, donde... Porque están esperando, yo creo, a eso, a que se pongan menos tan volátil. En el momento que ya se establezca un poquito más y le baje la volatilidad, y yo creo que ya sí que puede tener más adopción. Sí, pero fíjate que el usuario final ahí tampoco necesita el 80%. Dices, mira, fíjate para el inversor, el que presta dinero tiene doble garantía. Va a tener la garantía de la casa y va a tener la garantía del Bitcoin. Pero ellos se sentirían cómodos, al menos con... el 30% del valor. Claro, pero esto es lo que pasa. Al final, el Bitcoin, la ventaja que tiene que o sea, tú lo compras porque es non-counterparty risk, ¿no? Sí. O sea, activo, ultimate, aquí estoy activo. Si ahora yo cojo el Bitcoin y se lo doy a un tío para que me dé colateral, se acabó el non-counterparty risk. Porque si ese tío mañana le pasa como a Celsius y a todos estos que se fueron luego a paseo, pues pierden la naturaleza. Y yo creo que es un poco ahí el juego en el que... Eso, que no veo un player que genere trust como para dejarle el Bitcoin ahí que te puedan prestar. Pero bueno, mucho que hacer. Sí, hablabas de la compraventa de viviendas y aquí también puedo contar una anécdota. Hay una compañía en la que invertí en el pasado, no con el fondo, en Estonia. Y no tenían la compañía constituida. Yo conocía a los emprendedores y eran muy buenos y yo les dije, oye, si empiezas algo avísame. Me llamaron, oye, vamos a empezar algo, vamos a levantar muy poquito dinero y ¿te interesa participar? Y dije, sí. Y entonces les dije, bueno, oye, ¿dónde firmo? No, es que todavía no hemos constituido la empresa. Y digo, bueno, va, no hay problema, avísame cuando la tengas constituida. Y esa noche recibo un email con el DocuSign para firmar. Y digo, oye, pero no teníais constituida la empresa. Y dicen, no, bueno, 3 minutos para constituir la empresa online. Increíble. Y luego, pues, los documentos están predeterminados, están ya en el portal de cuando tú empiezas una empresa, te dice, oye, ¿quieres utilizar los documentos estándar?
hemos definido qué tipo de empresa somos, nos han dado el número de empresa, lo hemos puesto en el documento y ya pues lo que nos ha llevado a ir al DocuSign para ponerlo, para descargarlo y enviártelo, ¿no? Y digo, ok. El año pasado invertimos en una empresa en Alemania y para que luego, porque España tiene lo suyo y ahora hablaremos de ello, pero digo, para que luego nos quejemos siempre de que las cosas aquí no funcionan. Pues en Alemania, con sus correspondientes 3 meses de negociación, de documentación, etcétera, pero el día que ya lo cerramos todo, digo, bueno, pues me mandáis para firmar y me avisáis cuando tenga que enviar el dinero desde el fondo. Bueno, ¿y cuándo estás disponible? Digo, ¿disponible para qué? Mándame la firma. No, para venir a Alemania. Y digo, no, lo voy a firmar digitalmente. No, no se puede hacer. Tienes que firmar delante de un notario el documento de inversión para que te podamos dar acceso al accionariado de las compañías y podamos emitir tus acciones. Digo, bueno, está bien, mando a mi asociado que... No, tienes que ir tú que eres el representante del fondo. No te puede sustituir nadie. Tienes que subirte a un avión, venir a Alemania y dinos porque las citas del notario tampoco son fáciles. ¿Te viene bien el día 26 a las 11:30? Y digo... Yo estoy dándoles dinero, ¿eh? Para pedir. Digo, wow. Y esa diferencia entre países es de lo que yo hablo con el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Que de un lado, o sea, decías, ¿qué te sorprende? Digo, me sorprende que Estonia sea así, que en algún lugar se pueda hacer eso en un día. Claro. Me sorprende que en otros lugares que son economías teóricamente más potentes, en el mismo grupo de países que se supone que tienen cierto nivel de coherencia en cómo resuelven estos problemas, haya una experiencia tan diversa entre países, ¿no? Lo estaba pensando porque la compraventa de vivienda en España, todo lo que tiene que ver con el tema notarial, dices, es que no, o sea, alguien tiene que venir a cambiar la solución a este problema. O sea, tienes que poder avanzar de una manera que no sea ir presencialmente no sé cuántas veces a que alguien te lea el documento completo para ver que tú lo has entendido. Un poco de los años 80, ¿no? Sí, muchos actores, muchos intermediarios en medio, ese es un poco el problema. Y siempre, el derecho continental, Alemania, España, siempre un poco, Francia, siempre un poco nos encontramos esto. Cierto, los anglosajones sí que son más ágiles, ¿no? En cualquier jurisdicción, lo vemos firmas online, un abogado puede ser un notario en cierta forma y también es bastante garantista también, no sé por qué. Es un riesgo importante, o sea, te pones a opositar hoy, macho, con la velocidad que lleva todo, es que una oposición de estas notarías, o sea, son 4 añitos si eres bueno y claro, que en 4 años, cuando estés cerca ya están los robots ahí. Es que eso es parte también de cuando hablamos de la evolución tan rápida y de lo que está sucediendo y de la aceleración del proceso, eso es de lo que estamos hablando en realidad. Es el hecho de que tú a día de hoy no puedes planificar a 30 años vista. Tú no puedes hacer lo que hacías hace 20 años, precisamente, oye, voy a estudiar una oposición y ya tengo 40 años de trabajo, ¿no? El mundo se mueve a una velocidad en la que yo no sé cómo van a funcionar las relaciones de los ciudadanos con las instituciones dentro de 10 años. No sé si va a funcionar como funcionan ahora con la cita y el papelito que llegas tú ahí a decir yo soy el número 3 hoy. Claro. Eso para mí eso es lo que... Cuando todo el mundo habla de inteligencia artificial, habla de progreso, para mí es muy importante evaluar también cuál es el efecto que eso tiene en las personas, en los individuos, en nuestra relación con el trabajo, en nuestra relación, lo que decías de los robots, ¿no? Es decir, ¿voy a salir yo a pasear el perro dentro de 10 años o voy a tener un robot que me haga como las cosas que yo no hago ya, ¿no? Y eso es lo que te afecta en el día a día. El hecho de que te digan que el mundo está cambiando muy rápidamente, dices, bueno, pues me adaptaré, pero cuando te empieza a afectar a tus relaciones personales, a tus relaciones laborales, ahí es cuando tiene más... es más difícil de resolver el problema. Hemos hablado, Álvaro, antes de lo importante que es el factor humano en la inversión, sobre todo en el early stage, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a cambiar AI? Porque al final quizás es una ventaja también, una más, para estar en esta parte de la inversión, ¿no? Porque como sigue este componente humano tan importante, pues va a ser uno de los sectores donde todavía
pues puedas defenderte un poco, porque ya un poco más avanzado igual va a llegar el AI y cuando hay una empresa que ya empiece los revenue a crecer o los márgenes o tal, lo va a identificar y va a ser mucho mejor que tú. La gente que invierte en empresas públicas y todo esto, pero esta parte, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que en 3 años o en 5 años ya va a ser... ¿Cómo es tu visión? Yo personalmente ya he renunciado a pensar que yo voy a hacer nada mejor que la inteligencia artificial como individuo, ¿no? Entonces, yo no estoy en una posición de intentar defender mi puesto de trabajo a base de decir, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial a diario en muchos aspectos y yo no me ruborizo por cosas que antes hacía manualmente y ahora hago con inteligencia artificial. Os digo un ejemplo que para mí es positivo. Yo no voy a hablar de hace 5 años, hace 1 año, cuando yo hablaba con un emprendedor, llegaba a la conversación y, bueno, ¿y qué problema estás resolviendo? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo trabajas en la escalabilidad? ¿Y este problema cómo es de grande? ¿Y quién es tú? Y ahora llego a un problema complejo del que a lo mejor yo no he escuchado nunca y me mandan su presentación, veo su página web, voy a la inteligencia artificial y le digo, esta es la información que tengo. Quiero hacer 5 preguntas inteligentes que definan, de acuerdo a los principios establecidos por los mejores fondos de venture capital del mundo en etapa temprana, si yo debería invertir en esta compañía o no. Dame 5 preguntas. Eso también. Y claro, entonces yo ahora llego, dices, oye, pero qué vago, el tipo está como delegando. Para mí, que veo 2.000 empresas anualmente, para mí eso es una manera extremadamente fácil de llegar a una profundidad de conversación hoy que hace 1 año no iba a llegar. Es que ni siquiera en 10 conversaciones. Pero no iba a llegar no por la cantidad de tiempo, porque yo no tengo ese conocimiento. Es decir, a mí no se me ocurriría que le tengo que preguntar sobre este detalle técnico de su sector. Claro. No sé, estaba evaluando una compañía que está cambiando el supply chain de la parte de marisco y pescado, que es un problema enorme del que mucha gente, una vez más, un problema aburrido, un problema que no le interesa a la gente y enorme. O sea, estábamos hablando, el tipo está en el Reino Unido, estábamos hablando de que el 35% del pescado que se ofrece en el supermercado en el Reino Unido está mal. Y está mal quiere decir que te ponen que es bacalao y no lo es. No es el producto que te están ofreciendo. Entonces, está intentando resolver ese problema y de lo que estábamos hablando es de que o sea, yo le quería hacer preguntas que fueran inteligentes para su sector, ¿no? Y entonces voy y le digo a la inteligencia artificial, ayúdame con 5 preguntas que sean inteligentes. Y la primera pregunta, llego a la conversación con este señor y la primera pregunta que le digo, bueno, el Tratado de Aguas Internacionales dice que tú no puedes... Y el tipo, claro, llegar a esa pregunta no hubiera llegado en la vida. Claro, el tipo dice, bueno, pero digo, es que regulatoriamente tú solo puedes actuar sobre el pescado que se haya recogido aquí. Y el tipo dice, este tipo sabe de lo que habla. Claro, yo hace 1 año no sabía de lo que hablaba porque eso nunca lo iba a llegar a saber porque no tengo esa experiencia en vertical en la parte en la que él está trabajando, ¿no? Entonces, lo utilizamos a diario. Yo entiendo que a mí me potencia la inteligencia artificial como profesional. ¿Qué pasa? No estoy seguro de que eso quiera decir que no me vaya a reemplazar en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es entender que si estamos dentro del barco de la gente que utiliza de manera proactiva muchas veces la inteligencia artificial, nos va a potenciar y al menos vamos a retrasar bastante más el periodo en el que nos va a sustituir o nos va a reemplazar. Pero si hoy en día estás diciendo en la parte profesional, en la parte del trabajo, a nivel personal es otra cosa, pero en la parte profesional, si hoy en día estás diciendo no, a mí esto no me convence mucho, yo creo que te va a llevar por delante en un periodo corto de tiempo. Yo le decía el otro día a un amigo, mientras sigamos viendo el DJ en una boda, es un tío que está allí poniendo la música, es buena señal. Sí. El día que llegue ya no haya ya, entonces no nos preocupamos más. Sí. El otro día estaba hablando precisamente de esto y de que nos iba a reemplazar, con una persona que decía que nos iba a reemplazar a todos la inteligencia artificial. Y yo le decía, bueno, a mí me puede reemplazar porque es un trabajo de oficina al fin y al cabo. Pero
al instructor de tenis, al profesor de tenis, no va a ser tan fácil reemplazarlo. Al día siguiente llegan mis hijos al colegio y en la entrada justo al lado del colegio hay un campo de golf. Y ponía, prueba nuestro nuevo robot que te mide el swing y te enseña a jugar al golf. Y dije, a lo mejor al profesor de tenis también. Así es. Y bueno, hemos hablado de jinetes, ¿no? Te gusta, mira, muchos emprendedores con ciertas características, resiliencia, que aguante. Y luego, y sobre zonas geográficas, he visto hacer muchas cosas por Latam. ¿Qué es lo que te gusta de esa región? O cuéntame alguna otra zona, no sé si en Asia también has hecho algo, un poco me cuentes dónde te gusta invertir. Sí, yo siempre hago este argumento, que los fondos geográficamente se dividen por zonas geográficas homogéneas. Quiero decir, alguien te dice, yo soy un fondo europeo, ¿no? Y nosotros somos un fondo europeo. Pero claro, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿has hecho alguna inversión en Rumanía? Y digo, no, nunca he ido por trabajo a Rumanía. No tengo contactos que vivan en Rumanía. No conozco emprendedores que vivan ahí, ¿no? No voy a conferencias en el país. Entonces, ¿van a salir empresas muy buenas de Rumanía? Probablemente. ¿Las voy a ver yo? No. ¿Pero qué pasa? En México sí. ¿Por qué? Porque yo, por motivos personales, voy varias veces a México al año. Porque tengo una persona que es mexicana en el equipo trabajando y porque llevamos invirtiendo en México más de 5 años separadamente los miembros del equipo y tenemos una red de contactos de fundadores de empresas a las que les ha ido bien en México muy significativa. Entonces, yo defino la geografía, dado que todo el mundo te dice, Venture Capital es un negocio local y Venture Capital es un negocio que se requiere acceso, que todo lo que necesitas es acceso, ¿no? El poder llegar el primero donde el emprendedor, el saber que va a empezar una compañía, etc. Entonces, si es local y es de acceso, ¿dónde soy más local y dónde tengo más acceso? ¿En México o en Rumanía? Entonces, si es en México, ¿por qué voy a llamar a mi fondo un fondo europeo? Yo invierto en lugares donde tengo esa diferenciación, ese acceso, esa capacidad. Entonces, esos lugares son el Reino Unido, donde tenemos la mayor parte del equipo, el sur de Europa por razones obvias, también los países nórdicos donde hemos invertido mucho. Esas son las zonas de Europa donde nosotros vamos a invertir, porque son lugares donde la semana pasada yo estaba en una conferencia en Berlín, tenía un compañero en el South Summit en Madrid y tenía otro compañero en la New York Tech Week en Nueva York. Entonces, en esos lugares estamos con mucha frecuencia. Hay otros muchos en los que no. Entonces, LATAM es importante para nosotros. De hecho, tenemos 4 miembros de nuestro equipo, que somos 7, son originalmente de LATAM. Una mayoría, y los demás somos españoles. Somos un equipo latino. Tenemos una persona que vive en Uruguay y es originalmente argentina. Entonces nos cubre la región de Latinoamérica y luego con la frecuencia que tenemos de viaje, teniendo en cuenta que muchos estamos ahí constantemente, México es el otro país donde más nos enfocamos en la región. Entonces, tanto en Cono Sur como en México tenemos presencia prácticamente constante y luego el resto de geografías dentro de la región las miramos pues menos porque tenemos que viajar a visitarlas, ¿no? Pero es una región que nos fascina, está claro por el equipo que tenemos. Yo llevo muchos años invirtiendo en la región y al final yo creo que lo que me atrae de la región es que hay una oportunidad muy grande porque hay muchas más cosas por hacer. Hemos criticado muchas de las cosas que no funcionan, pero en general muchos de los problemas en geografías como Estados Unidos o Europa están bien solucionados, están bastante desarrollados. En Latinoamérica te encuentras muchos más problemas que quizá no están tan avanzados en la resolución y luego te encuentras una cantidad de emprendedores enorme, porque la señora que te vende en México los tamales en la esquina es una emprendedora nata y ha sido siempre una emprendedora y gente como esa hay decenas de millones en México y cientos de millones en la región. Hay mucha gente que simplemente tiene su negocio, entonces la capacidad existe, las ganas existen, el apego al problema muchas veces, como describía antes, existe. Lo que muchas veces no existe es la oportunidad, incluso el conocimiento. Encuentras muchos emprendedores en la región que cuando les dices, yo soy un fondo que te va a dar dinero, ¿cómo dinero a cambio de qué? ¿Eso cómo funciona? ¿No? O sea, es gente que no ha tenido acceso a al mismo nivel de educación alrededor de cómo funciona una startup en otros mercados que puede haber tenido alguien en Europa.
¿Y dentro de la TAM te gusta Argentina, México? ¿Algún país que te guste o tenga más apego? Sí, yo creo que esos dos, Argentina y México, son los que más apego tenemos, Vale. por razones muy distintas. México es el mercado. Al final son 130 millones de personas, es un mercado que está muy cerca de Estados Unidos, provee mucha manufactura a Estados Unidos. Entonces, es un país en crecimiento, un país con una economía estable, potente. Entonces, económicamente tiene mucho sentido para nosotros, México como centro de nuestra inversión en Latinoamérica, y de hecho tenemos varias compañías, 3 ahora en cartera que están en México. Argentina por una razón totalmente distinta, que es que Argentina es el país casi del mundo, en algunos estudios ha salido a nivel global, pero desde luego de la región, que tiene el mejor talento técnico. Los ingenieros argentinos son extraordinarios. Ahora ya cambió algo la cosa, por fortuna para Argentina, un poco por estabilización, y es menos barato de lo que era, pero es que hace 2 o 3 años Había un arbitrage. realmente alguien que quería, y tengo varios amigos que empezaron compañías haciendo esto, haciendo provisión de ingenieros muy buenos argentinos a compañías en Estados Unidos. Sí. Porque contratas a alguien por $15.000 al mes en Estados Unidos y la misma persona con la misma capacidad en Argentina te cuesta 1/10 parte de eso, claro, y es muy buena. Hoy en día se está cerrando esa oportunidad de arbitraje, pero aún así sigue existiendo, es muy grande. Entonces, lo que pasa mucho con Argentina también es que es un país que, como ha funcionado muy mal económicamente durante muchos años, eso lleva a que la gente quiera emprender. Hay mucha gente en Argentina que está enfocada en emprender. Pues hablabais bastante de todo el tema de Bitcoin y de cripto, y por qué en Argentina ha habido mucho más interés, y la gente ha querido que han tenido, lo han vivido, lo que, claro, te has dicho, ha pegado el problema. Es un país, exacto, es un país económicamente terrible. Entonces, cuando tú tienes un billete, un trozo de papel, que al final es lo que es un billete, en la mano, y te dicen, bueno, esto mañana vale la mitad y al día siguiente la mitad, y claro, bueno, pues en lugar de tener esto, voy a probar otra cosa que, claro, funcione de una manera mejor para mí. Por eso tienen apego al problema y por eso han desarrollado tanta tecnología para resolver este problema. Entonces, no hay falta de talento, no hay falta de capacidad de emprender. Lo que ha habido hasta ahora ha sido un riesgo macroeconómico, un riesgo geopolítico muy grande, claro, que parece que está empezando a disminuir. Ahí tienes la historia de tu amigo que te gusta tanto, Wences Casares. Wences, increíble. Es un poco así, va por eso. Lo traeremos alguna vez. Sí. Claro, el fundador de Patagon, con un ordenador ahí, Tierra de Fuego, se lo vende luego a Santander, y está Bitcoin empezando, lo ve, lo estudia, creo que intenta hackearlo o contrata a alguien, ve que no puede, y dice, esto es el futuro, y hace ¡pum!, con todo el dinero que le darían entonces. Se va a Silicon Valley. Y nadie conocía Bitcoin, empieza a convencer a los que son ahora. De hecho, dicen que Wences fue el primer paciente cero orange peeling del que iba allí por Silicon Valley. Sí, el paciente cero de Bitcoin es él, argentino, y bueno, y fundadora de Chapo Bank, que lo tenemos aquí no muy lejos, que ahora es en custodia de Bitcoin, yo será uno de los primeros también, y no, grandes emprendedores sin duda, y espero que el país y de nuestros amigos argentinos pues vaya un poco avanzando en la buena línea, ¿no? Que está muy polarizado, lo sé, sí, pero bueno, no sé, tu visión también importa, que vas mucho por allí. ¿Cómo estás viendo que realmente cambios? ¿Está la gente más contenta o estamos en fases tempranas? Hay cambios muy fuertes. Meterse en cuestión política es siempre muy complicado, porque la gente tiene opiniones polarizadas, encontradas. Pero hay cambios fuertes. Hay cambios fuertes en temas legislativos. En general, lo que yo puedo decir, y me siento con confianza de decir, es que el nivel de confianza exterior en Argentina como país ha incrementado significativamente. Entonces, la política es una cosa, simplemente a nivel económico lo que quieres es que el país ofrezca una estabilidad para que los inversores pongan dinero, claro, y esa estabilidad parece tenerla más ahora que en años anteriores. Oye, Álvaro, nos has dicho antes que has llegado a ver hasta 1000 empresas. Claro, inviertes en 100 y pico, debe haber 1000 o muchísimas más que 1000. Al final es casi como los concursos de la televisión de Tú sí que vales, ¿no? Cuéntanos algo divertido, algo gracioso que te haya pasado, el que más te gustó porque fue súper ingenioso y te asombró, algún pitch que fue un auténtico desastre. Cuéntanos algo divertido de todo lo que has visto, que seguro que has tenido historias graciosas. Son muchas. A ver, puedo contar 3 que se me ocurren inmediatamente, y
o quizá 4, no sé, pero son muy distintas todas. Y algunas son positivas y otras negativas. Os puedo contar que hay una compañía que se llama Swift, que ahora se ha hecho muy grande, que tiene que ver con... es como Peloton, o sea, son las bicicletas para hacer ejercicio, remoto, en casa, conectadas, todo social, etcétera, ¿no? Y el tipo llegó con una bicicleta a la oficina. O sea, se subió la bicicleta a la oficina para hacer el pitch. Y básicamente toda la presentación fue el tipo subido a la bicicleta demostrando lo que podía hacer la bicicleta, ¿no? Que era el producto. Lo cual yo decidí no invertir, súper error. O sea, es muy interesante hablar de las cosas que... O sea, ha habido compañías que son enormes, que pasaron, digamos, me presentaron y que decidí no invertir. Y claro, pues yo siempre digo, a mi equipo siempre le digo, el anti-portfolio, que es como se llaman las compañías en las que terminaste no invirtiendo, que las viste, pero decidiste no invertir. ¿Cómo está el short? Digo, o sea, es que el anti-portfolio, por naturaleza, tiene que ser mejor que el portfolio. Porque si yo veo 2.000 empresas e invierto en 10, pues es que tengo 1.990 en el otro lugar, ¿no? Entonces, de ahí va a haber 1, 2, 3, 5, 10 que van a ser buenísimas, seguro. Entonces, para mí eso es bueno. Lo malo es cuando tu antiportfolio no incluye las compañías a las que les ha ido bien. Eso quiere decir que no las estás viendo, que no tienes acceso. Claro. Pero verlas y pasar es simplemente un error que, eligiendo una de cada 200, vas a cometer ese error muchísimo y tienes que estar cómodo y tranquilo con el error, ¿no? Pero bueno, de vuelta a otras compañías que han sido interesantes. Una compañía en la que invertí, que a día de hoy es una de las que mejores retornos me ha dado, ya me salí de ella se vendió la compañía hace 4 años, una compañía llamada Hatch Games en el Reino Unido. Y cuando llegó el fundador, el CEO, me presentó y es la peor presentación que he visto en mi vida. Pero la peor porque el tipo llegó y se puso a hablar así, para sí mismo, a hablar a su camisa, bajito, y bueno, yo soy... Y yo decía, pero vamos a ver, este tipo... y me presentó lo que estaban haciendo y resulta que habían hecho su primer juego y habían tenido como 10 millones de descargas. Estaban haciendo su segundo juego y en los primeros 10 días tenían 5 millones de descargas. Y yo le decía, bueno, ¿y cuánto dinero estás haciendo? No, es que no lo hemos monetizado. Digo, vamos a ver. O sea, este tipo... Y luego le hice la pregunta que a veces también les hago a los emprendedores. Ahora la hago menos. Antes la hacía mucho, que es... ¿Cuánto quieres obtener de esta empresa, ¿no? Y me dice, yo creo que a 30 millones podemos tener un éxito, podemos salir, podemos vender la compañía hasta por 30 millones. Y yo decía, vamos a ver, si estás viniendo aquí a levantar capital a 5 u 8 millones, tengo todo el riesgo del mundo, es la primera inversión y me vas a dar 3 veces el dinero que estoy invirtiendo. Digo, o sea, todo mal, todo mal. O sea, una persona que la veías verde. Y con el tema de la atracción, decidí invertir. Y después fue una súper historia de éxito, a nivel que esa compañía se convirtió en uno de los 10 mejores lugares donde trabajar en el Reino Unido. Y el tipo va a hablar a conferencias de cómo crearon esa compañía y de cómo lo convirtió en uno de los mejores lugares para trabajar en el país, ¿no? O sea, es una historia muy bonita de evolución personal, ¿no? De crecimiento personal de una persona que no sabía presentarse siquiera, a una persona que da conferencias, que da charlas, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que me hizo invertir en ese momento fue que eran 4 cofundadores y él trabajaba a tiempo completo en una compañía grande y con el sueldo que le pagaba cubría los gastos de los 4. O sea, las 4 familias estaban sobreviviendo por el dinero que él ganaba trabajando, mientras los otros 3, sin trabajar, se dedicaban a hacer el producto. Y en esa situación estaban cuando llegaron donde mí y dije, de nuevo, apego al problema. Esta gente, o sea, este tipo está hablando con su mujer y diciéndole que el dinero que gano no es para nosotros, que es para que nos lo dividamos con estos para arrancar nuestra compañía, ¿no? Entonces, eso, historias bonitas. Una historia fea, pero que para mí es un problema en el mundo en el que nosotros, desgraciadamente, y a lo mejor aquí inteligencia artificial creo que ya a día de hoy nos está ayudando bastante, es que nosotros recibimos una cantidad enorme de peticiones de compañías, de planes de negocio, de presentaciones de compañías que quieren hablar con nosotros, como casi todos los fondos de Venture Capital, ¿no? Y yo, en esa época, hace muchos años,
yo me encargaba personalmente de responder todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando recibes ese nivel, o sea, yo ahora a lo mejor recibo, no sé, 10 al día. Entonces, no puedes dedicar una cantidad de tiempo durante tu día que sea suficiente para darle, digamos, un feedback relevante a cada uno de esos que te está escribiendo, ¿no? Te tienes que leer la presentación, pensar por qué invertiría yo en esto o no, etc. Entonces, en mi esfuerzo de intentar ser bueno con ellos y darles el feedback adecuado, yo intentaba responder a todos. ¿Y qué pasaba? Pues que inevitablemente, porque la vida sucede, cuando una vez cada 2 meses yo tenía una tarde en la que yo no tenía tanto que hacer y decía, bueno, me voy a dedicar toda mi tarde a responder a todo el mundo, ¿no? Entonces, hubo una persona a la que que además venía de una historia, lo supe después, una historia como familiar, digamos que había tenido desventajas en la vida, o sea, no venía de privilegio en absoluto, ¿no? Y le respondí y me había escrito casi 2 meses antes. Y entonces le respondí y le dije, oye, gracias, mira, así es como yo veo tu problema y desafortunadamente ahora pues esto no funciona para nosotros. Y me respondió de una manera súper fea, diciendo, eres un privilegiado, te crees superior a los demás y yo voy a seguir trabajando hasta que esto tenga éxito porque ya sé que alguien como tú nunca me va a ayudar. Entonces, ese es un momento triste y tantos años después lo recuerdo como entre estas historias, ¿no? Y también es para poner un poco en consideración el hecho de que hay muchas historias personales detrás de tantas personas que intentan contactar contigo y que quieren hablar contigo. Claro. Y nunca sabes la historia de la gente, ¿no? Entonces, es cierto que en ese momento de frustración, pues una persona dice, y ahora me contestas 2 meses después. O sea, no tienes ni la suficiente... No te conocen, no saben tú si estás ocupado, si tal, la gente, sí, esas cosas pasan. ¿sabes? Sí, entonces, bueno, hay situaciones más positivas y otras más negativas, pero al final todos tenemos un trabajo, todos tenemos una vida, lo intentamos hacer de la mejor manera que podemos y a veces no nos resulta lo suficiente para como lo ven otros, ¿no? Pero bueno, en general sí es cierto que esa es una historia, es un ejemplo, pero casi todas las historias son muy positivas y, vamos, yo estoy súper feliz de hacer este trabajo. Claro que sí. Pues no sé si pasamos ya al Lightning Round, Vale. que son una serie de preguntas que hacemos un poquito más rápidas, de respuesta más corta, tampoco son monosílabos sí o no, pero de respuesta más corta y frikis, alguna pregunta friki también hacemos, ¿eh? un poquito más personales. Bueno, vamos a comenzar por ciudad favorita en el mundo. ¿Cuál sería? Santander. Ahí nací y ahí crecí. Ah, muy bien. ¿Crees en Dios? Un arquitecto, el universo, una energía. Sí creo en algo que no sea lo que vemos a diario, sí. No en la manera en la que está establecida en la religión necesariamente, pero sí en una energía, sí en algo diferente. ¿Mejor inversión hasta ahora? En términos de retorno. Sí. Bueno, sí, la que tú consideres, que estemos orgullosos. Que esté... Bueno, en términos de retorno y que quizá por la que sea más conocido, Supercell retornó casi 800 veces el capital que invertimos. Wow. Una de las historias muy, muy grandes de retorno en Europa. Realmente hay pocas compañías que hayan dado más retorno sobre inversión inicial en Europa. ¿Estamos solos en un universo? ¿Les envía extraterrestre? Creo en vida, no de la manera en la que se representa en las películas. O sea, sí creo que puede haber agua que dé lugar a bacterias en otros lugares. No creo que haya marcianos que estén volando por el universo. Álvaro, te dicen que tienes que ir a trabajar a otra empresa hoy, tienes que dejar lo que estás haciendo, tienes que elegir una empresa para ir a trabajar. ¿Dónde irías? No puede ser otro VC, no puede ser lo que estás haciendo ahora en otro igual. O sea, tiene que ser una empresa. Es que la razón por la que me cuesta la pregunta es que yo creo que no iría a trabajar a una empresa. Yo creo que montaría algo. Yo estoy siendo por primera vez emprendedor, es decir, yo el fundador, yo lo que sería el CEO de la compañía, y es algo de lo que cuesta mucho retirarse. Te da todos los lados positivos y negativos, pero creo que o estás hecho para hacerlo o no, y a mí me encanta. Entonces, yo iría a resolver, si no estuviera haciendo Venture Capital, iría a montar una empresa, una startup, y la montaría para resolver un problema al que tuviera apego. Un problema que quisiera resolver durante muchos años
Y los hay en distintos... algunos tienen que ver con hobbies, con deportes, otros tienen que ver con situaciones familiares, con salud, pero sí haría algo de eso seguramente. Fantástico. ¿Veremos algún mercado de capitales en Europa como el americano alguna vez? ¿Que esos unicornios no se tengan que ir a Estados Unidos a levantar dinero? ¿O es complicado? Lamentablemente en el corto y medio plazo creo que no. Yo creo que desde luego la posibilidad está, porque lo que tienes es talento, compañías que crecen. Creo que hay dos cosas que tienen que suceder. Una es educación del comprador, es decir, el nivel de profundidad de las personas institucionales dentro de las instituciones que compran en el IPO de una compañía de biotecnología en Estados Unidos tiene un nivel de profundidad y de conocimiento de ese sector masivo que en Europa no existe. Entonces, es la segmentación y educación específica y profunda en los sectores como en Quantum Computing, una compañía inglesa que sea muy potente, que las hay, puede hacerse pública en el mercado de Londres y dices, pero ¿cuánta gente sabe de Quantum Computing entre los inversores en Europa? ¿No? Entonces, creo que eso tiene que pasar. Y la segunda cuestión es regulación. La razón por la que muchas compañías se van de Europa es porque es extremadamente complicado tener acceso al inversor institucional. No sabes si lo haces en el Reino Unido, no sabes si puedes hacer marketing a la gente del continente. Hay muchísima regulación que lo hace más complicado. Entonces, si solucionamos esos dos, sin duda se puede dar. Me encantaría que sucediera. Creo que en el corto plazo no va a ser así. ¿Cuál es tu sueño, Álvaro? Mi sueño... Tengo varios sueños, pero yo creo que mi sueño a nivel personal es crear una familia donde todos se sientan orgullosos de todos cuando yo sea viejo. Es decir, tener mucha gente a mi alrededor, de mis hijos, de mis nietos, que todo el mundo tenga una visión común de lo que quiere hacer en la vida a nivel personal, de los valores que comparte, que sea una piña enfocada en una dirección que esté muy clara. ¿Una puesta de sol favorita? ¿Un lugar favorito? Varias. Palma de Mallorca, en el Castillo, en Cádiz, en la costa de Cádiz, en Puerto Vallarta, en México, en Bora Bora, en Tahití. Tengo varias. Tengo Santorini te falta. ¿Esta es la de Santorini? Sí, Santorini muy bonita. En Koh Phangan, en Tailandia. Y voy a terminar con la más bonita de todas, que es Liencres, que es un pueblo junto a Santander. Vale. Muy bien. Pues gracias por llevarnos allí. ¿Y con qué app no puedes vivir? Que no sea WhatsApp. ¿Cuál necesito usar? No, una app con la que no puedes, sin la que no puedes vivir, perdón, que no sea WhatsApp, o sea, de texto. ¿Hay alguna? Una app sin la que no puedo vivir. Amazon. Sí, soy una persona que compra muchas cosas online. Fantástico. Pues aquí lo dejamos, ¿no? Podemos dejar aquí, yo creo que ha sido una charla fantástica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo creo que la gente que vea este, sobre todo los emprendedores y los que estén interesados en invertir, van a aprender muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada, ha sido... aplaudir. Ya podemos respirar más fuerte. ¿Has estado cómodo? Mucho, Sí. mucho, muy... sí.